Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Market Data Review. Hoy estamos haciendo el programa desde la Expo Paraguay Brasil, una edición especial. Estamos con Ivonne, como siempre, para comentar los temas más importantes que se están tratando en la semana. Y por supuesto uno de ellos es esta convocatoria a empresas de Paraguay, de Brasil, una oportunidad para nuevos negocios, una actividad muy importante para este momento también que estamos viviendo. Pero antes de ir a la Expo, vamos a hablar un poquito sobre la coyuntura económica, porque Investor estuvo actualizando sus proyecciones sobre nuestra economía y bueno, ¿cuáles son las correcciones que se aplicaron, Ivonne, a las estimaciones? Hicimos una modificación en las estimaciones para el Producto Interno Bruto. Estimamos una caída del 0,6% del PIB. También hicimos las estimaciones para el año 2023, un crecimiento del 5%. Mencionando los números, voy a explicar los principales puntos, ¿verdad? Un crecimiento del 5% para el año 2023. La inflación, hicimos una corrección también. Para este año tenemos un cierre del 8,5% y para el año que viene el 5%. El tipo de cambio, tenemos un cierre del 2022 de 7.227 guaraníes, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principales puntos de nuestras estimaciones? Para el Producto Interno Bruto, un hecho fue la caída que tuvimos en el primer trimestre, que ya sabemos que es el sector primario, el sector agro, justamente la caída de la cosecha de soja. Tuvimos una pérdida de más del 60%. Eso ya fue un hecho que afectó al número global del año, ¿verdad? Sin embargo, vimos sectores que fueron, al correr del tiempo, al correr del año, fueron mejorando, como el sector de la ganadería. El sector de la construcción también fue uno de los que fue afectado, pero vemos sectores positivos como el de servicios. Se fue reactivando. Los últimos datos del SN y el IMAEP, que son los indicadores de actividad económica, nos muestran que en el último periodo me refiero a agosto y septiembre, las cosas están mejorando. Eso no descarta que este año fue un año difícil, un contexto difícil. Tuvimos shocks tanto del escenario internacional como del local. Fue un año bastante difícil realmente para un país que depende mucho del sector primario, por ende depende de las condiciones climáticas, ¿verdad? Y por otro lado, la guerra, el conflicto bélico que tuvimos, que afectó directamente al poder adquisitivo de nuestra población por el lado de la inflación. En este caso, igual vimos que en los últimos periodos se está recuperando eso y vemos unas buenas perspectivas para el año que viene, el 5%. Pero, ¿cuáles son nuestras principales condiciones para que esto se dé? Justamente que la política monetaria logre una regularización y la tasa de política monetaria baje al 6,5%. Eso justifica nuestra inflación del 5% para el año 2023. También sabemos que el año que viene se abren nuevas industrias. Hay mucha parte del sector de obras públicas. Un año también donde va a haber mucho movimiento, también un año político, el 2023. Y el tipo de cambio, hicimos un cierre al 2022, discúlpame, de 7.227. No hacemos una estimación para el largo plazo justamente para el 2023 porque nosotros vamos monitoreando el tipo de cambio. Eso lo puede ver en las redes sociales. Pero para el cierre de este año sí hacemos un cierre de 7.227, ¿verdad? Vamos haciendo estimaciones a un horizonte de 3 meses más o menos, que se puede ir monitoreando también en las redes sociales de Investor. Bueno, recordemos que la estimación de 7.227 la hicieron cuando el dólar todavía estaba cerca de 7.300. Sí. O sea, en ese momento la estimación era de una baja a partir de la cotización que tenía, pero ahora ya está por debajo de ese número, ya está en 7.130 más o menos, está en ese orden. Entonces, bueno, seguramente se va a seguir corrigiendo la estimación para el cierre del año. Y sí, como dijiste, recordemos que la política cambiaria del Banco Central es de tener un tipo de cambio flexible. Eso que quiere decir que se mueve según las condiciones del mercado. Ellos no establecen un tipo de cambio fijo como si hacen con la inflación. Entonces no se puede predecir demasiado lo que va a pasar con el dólar porque depende de los fundamentos del mercado. De muchos factores que hoy en día son internacionales y escapan también porque estamos viendo una política monetaria que está tratando de contener la inflación, que ya es un fenómeno, un shock importado que estamos teniendo en nuestra canasta básica, como mencionamos en varios programas. Entonces, depende mucho del contexto internacional, de la suba de tasa de la Fed, del conflicto bélico, del corte de la cadena de suministro, o sea, muchísimos factores. Y acá en Paraguay también depende de cómo le vaya a la cosecha el año que viene.
Entonces son factores externos que hacemos modelos matemáticos, pero depende mucho de lo que pueda pasar en el contexto coyuntural también. Claro, por eso es que invitamos siempre a estar pendientes de cómo se van actualizando estas proyecciones. Investor publica siempre sus proyecciones en redes sociales, a través de Market Data también salen las actualizaciones de las proyecciones y es un número siempre a tener en cuenta. Bueno, ya que estábamos hablando también de cómo mejoró un poco el panorama en estos meses, tenemos que la situación general del crédito se estuvo revisando a partir de las encuestas del Banco Central y hubo una notable mejora en la cantidad de agentes económicos que considera que estamos ya en un buen momento para conceder créditos. Cerca del 40% de las personas encuestadas dijeron que es un buen momento para la concesión de créditos. Este número mejoró a partir del casi 30% que se tenía en el segundo trimestre del 2022, pero todavía no alcanza el nivel de más del 50% que se tenía en el tercer trimestre del año pasado. Y eso va de la mano con los indicadores del ISN y el IMAP de estos últimos periodos que yo mencioné, ¿verdad? Exactamente, en agosto hubo un crecimiento de alrededor del 5% de la actividad económica, eso ya se sintió en los agentes económicos y se están viendo menos riesgos en el mercado y también la inflación se vino desacelerando, entonces se está sintiendo menos riesgos ya a partir de las personas, de los agentes de crédito, los que van a conceder créditos y esto también ejerce cierta influencia en las tasas de interés. Estuvimos viendo en las tasas de interés para créditos en guaraníes, los créditos bancarios tuvieron una tasa promedio de 15,28% en septiembre, con un incremento de 3,44 puntos respecto a lo que era septiembre del 2021, pero todavía está por debajo del pico de 15,44 que tuvimos en julio. ¿Qué significa? Que siguen aumentando las tasas de interés respecto al año pasado, pero ya a un ritmo más moderado. Nuevamente, esto tiene relación con esa menor percepción de riesgo que hay en el mercado y seguramente va a ir mejorando aún más cuando se vayan consolidando más los sectores económicos a medida que avanza el semestre. Que se vienen unos meses de mucho movimiento. Sí, fin de año sabemos que estacionalmente es un periodo de mucho movimiento comercial, de servicios. También le tenemos al agro que se está preparando mucho para esta nueva campaña, hay muy buenas expectativas. Ellos prevén una producción de 10 millones de toneladas de soja, por ejemplo. Entonces hay perspectiva de que mejore aún más el panorama en estos últimos meses del año. Pero bueno, pasemos a ver qué nos comenta Junio Dantas de la organización de la Expo Paraguay Brasil. También nos estuvo mencionando esto, cómo ellos sienten el ánimo de inversiones, de empresas a través de esta actividad. Bueno, escuchemos qué tienen para decirnos. Don Junio, ¿cómo está todo? Me dijo que superaron las expectativas en cantidad de empresas, en participantes. ¿Qué nos está dejando la Expo? Sim. Superou realmente as expectativas. Nós começamos ayer com um coquetel que hicimos a los empresários brasileiros na Embajada de Brasil, com o embaixador. E hoje tivemos a surpresa que tivemos recorde em inscrições das ruedas de negócio. Já chegamos a 360 empresários de ambos países, quase 100 empresários de Paraguai. E mesmo com todas as variáveis que poderiam comprometer o evento, como período pós-pandemia, o ano eleitoral em Brasil, também o tema dos altos custos dos passagens aéreos, não esperávamos tantos empresários. Estamos muito contentos porque também a concorrência de paraguaios foi muito superior. Temos mais de 400 reuniões agendadas em las ruedas de negócio. Também tivemos um programa de conferências espetacular. São 23 conferencistas internacionais em 15 conferências e estamos com a expectativa de superar os números do ano passado em números de negócios, que chegamos a 121 milhões no ano passado e esse ano queremos chegar a 150 milhões. En cuanto a los negocios, vemos también que hay exploración de nuevos negocios que puedan surgir. ¿Qué tipo de nuevos negocios podrían surgir luego de la Expo? Bueno, siempre en la Expo muchas empresas que vienen en Paraguay por la primera vez entran por la puerta de la Expo y quedan en Paraguay. Y yo estuve hablando con algunas empresas, hay mucha novedad en la área de construcción. Há muitas tecnologias novas que estão aplicando no mundo de construção, incluso há estandes aqui com produtos novos. Também temos muitas novidades com relação à indústria. Há muitas empresas que estão vindo com propostas
de oferecer serviços e produtos inovadores para a área da indústria, aproveitando que o Paraguai passa por um momento de industrialização, muitas empresas grandes estão ligando ao Paraguai, existe uma tendência que o norte do país, na região de Concepción, pueda se tornar un polo industrial en el país. Las inversiones también, como ve, ambos países van a estar con nuevos gobiernos. Sí. Este fue parte de la conferencia, la parte política también se abordó. Claro. ¿Cómo usted siente que esto está incidiendo en el ánimo de inversiones de Bueno, empresas? é muito recente o cambio de governo, não existe um cambio todavia, há um presidente eleito que não assumiu todavia, mas entendemos que nos próximos semanas ou nos próximos 2 meses vamos estar conhecendo quais seriam os pilares da relação internacional do novo governo de Brasil. Hoje tivemos uma conferência muito importante onde Ricardo Senes, que é um periodista muito conhecido em Brasil, falou das expectativas do novo governo. E realmente nós temos muitos temas a tratar, como o acordo de Itaipu, que está em negociação. Temos outros acordos que o ministro Castiglione que disse que vai começar a formalizar. Então, estamos com realmente uma expectativa muito boa, tanto com relação ao novo governo de Brasil, quanto ao novo governo do Paraguai no próximo ano. Nós entendemos que Brasil já sigue seu rumo, já é um país em desenvolvimento e as mudanças que ocorrem em Brasil nos últimos anos não afetaram a relação. Ao contrário, sempre somos um país amigo e os empresários estão aproveitando sempre das oportunidades que surgem em Paraguai para vir acá a hacer inversiones. Señor Junio Dantas, muchos éxitos entonces para lo que queda de la jornada. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Market Data. Y bueno, ya para esta última parte del review de esta semana tenemos que comentar obviamente el tema de los últimos días, que fue la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Lastimosamente no se tuvo una cobertura de 100% en la jornada del 9 de noviembre. Se habla de que más o menos hubo una deserción del 20% de los censistas. Este fue el principal problema. No se presentó la cantidad de voluntarios que se tenía previsto. Pero bueno, va a continuar la recolección de datos a los hogares. El Instituto Nacional de Estadísticas ya dijo que se va a hacer un cronograma de visitas a las viviendas que no fueron censadas. Y bueno, lastimosamente también hubo un gran problema de desinformación, hubo muchas dudas respecto a las preguntas, si estaban bien, si estaban mal. A partir de tu profesión de economista, Ivonne, y también de conocer mucho lo que son las estadísticas, ¿qué opinión tenés respecto a la parte científica, al rigor que tiene este censo que se realiza cada 10 años en nuestro país? Bueno, para los economistas y la gente que trabajaba con datos, este era un hecho histórico. Yo me levanté a las 7 de la mañana a esperarle al censista, estaba súper feliz porque esto para nosotros, o sea, ya no poner fuente censo 2002 es, no sé, el sueño que teníamos todas las personas que trabajábamos en datos. Lastimosamente, según comentarios, no se dio como se esperaba, pero metodológicamente hablando, esto es un avance muy grande para la parte de datos de Paraguay. Si bien existe un poco de desinformación, por ejemplo, mucha gente, nuestra tarea también como Market Data es educar, ¿verdad? En las redes sociales mucha gente preguntaba por qué las preguntas no eran enfocadas en salud, educación. Tenemos que recordar que esto es un censo poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver por medio de estos datos cuántos somos en este país, cómo está estructurada cada hogar en nuestro país. Ahora, para saber sobre educación, para saber sobre pobreza multidimensional, índice de pobreza multidimensional, monetaria, todo lo que sean variables que sirvan para políticas públicas específicas, está la de PHC, están encuestas que son trimestrales y que pueden medir de acuerdo al trimestre. Justamente estuve leyendo en redes sociales lo que dijo la economista Verónica Serafini. Ella, por ejemplo, explicó que un censo no refleja cómo está la situación de la población, o sea, no podemos preguntarle sobre ingresos monetarios porque es una cuestión coyuntural. O sea, este año tuvimos un ajuste del salario mínimo, tenemos una canasta básica con una inflación alta, una pérdida del poder adquisitivo, entonces lo que se refleje hoy no es comparable con 10 años, o sea, porque recuerden que el censo es cada 10 años. Para eso tenemos las encuestas que son trimestrales, ¿verdad? Que es el mismo análisis que también se hace con el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, cuando haces a precios constantes, es cuando haces la medición del Producto Interno Bruto, cuando tiene metida la inflación o cuando es la producción de un solo año.
Entonces esa foto no se puede comparar del censo porque tiene factores coyunturales, ¿verdad? Por eso el censo se hace y se pregunta cuánto para saber la cantidad de habitantes, las unidades económicas, porque también falta la parte económica. Eso también mucha gente preguntaba si esas preguntas nomás iban a hacer. No, falta la parte económica, también estaba metida la parte de poblaciones, población indígena, o sea, es bastante amplio lo que implicaba este censo y es un logro para la parte de datos y los economistas estamos felices, ¿verdad? Ahora tenemos que ver cómo esto se da debido a las noticias que salieron, que hubo mucha deserción también de los que iban a ser encuestadores, entonces tenemos que ir viendo cuál va a ser el resultado de esta encuesta, pero metodológicamente es lo que necesitamos para elaborar políticas públicas. Sí, tenemos que saber cuántos habitantes hay en este país, pero el otro lado también que se está trabajando desde el Instituto Nacional de Estadística, que nosotros vemos, es la parte de registros públicos, informatizar esos registros públicos, porque nosotros vamos a tener la foto de cuántos habitantes tenemos, pero también tenemos que tener los datos de los registros. Por ejemplo, si quieres medir inclusión financiera, ¿por qué dato te vas? Te vas a mirar el Banco Central, porque el Banco Central tiene registros de justamente cuántas personas tienen una cuenta bancaria y eso vos contrastás con los datos del censo poblacional. Por ejemplo, lo de pobreza que ya mencioné, lo de salud, los registros del Ministerio de Salud, entonces son informaciones que se van cruzando o se hacen otras encuestas que son mucho más específicas. Pero el objetivo de esto era poblacional, demográfico, saber para poder hacer las estimaciones de cuánto va a crecer nuestra población. Siempre decimos que nuestra población tenemos un mayor porcentaje, está compuesta por un mayor porcentaje de personas por debajo de los 30 años, pero eso lo decimos desde el 2002, entonces hoy vamos a poder contrastar esa información. Claro, entonces aparentemente la parte que no satisfizo a todo el país obviamente es la logística, es más bien la forma en que se hizo. Cómo se acudió a los censistas, también se habla mucho de que se acudió al voluntariado y no hubo una capacitación buena al 100% para las personas que iban a ir a hacer el censo, a visitar los hogares. Pero la parte metodológica sí, aparentemente tiene su rigor, tiene su explicación, tiene un objetivo y bueno, a partir de eso se hizo tanto el formulario de preguntas como la observación que hacía cada censista en el hogar. Claro. Recordemos que la respuesta no viene solamente de las preguntas que hacen los censistas, sino de los elementos de la casa que ellos observan y bueno, es una medición cuantitativa y también si se quiere cualitativa puede ser. Bueno, entonces esperemos cómo siguen estas 2 semanas, porque el anuncio es que va a seguir por 2 semanas más la recolección de información y bueno, esperemos que este tiempo de dilación no afecte tanto al resultado final. Esto estaba previsto para el sector rural, recordemos que en las áreas rurales sí se había dicho que iba a durar 2 semanas, entonces capaz que está previsto que pueda extenderse este tiempo de recolección de datos. Y bueno, que los resultados sean lo más algo que completos olvidamos, que me olvidé de mencionar también es justamente las encuestas. Esto también se iba a saber, por ejemplo, la cantidad poblacional penitenciaria, que es un hito también para nuestro país, saber cuál es la cantidad de personas privadas de libertad. O sea, tanto para la población indígena, las personas privadas de libertad, ya sean mujeres, cárceles de hombres, lo que mencionaste, las zonas rurales, entonces eso beneficia muchísimo al país. Bueno, esperemos entonces el mejor de los resultados y seguro que vamos a seguir hablando sobre este tema porque todavía se viene mucho en cuanto al censo 2022. Por el momento es todo, Ivonne. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos.